Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Otro día más que vamos añadiendo a nuestra historia de comunicación social. Y ustedes ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de recuperar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y caminamos. Y aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y con cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono como si de una caja de resonancia se tratara, a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y bueno, y que de hecho son, están, dicen y además hacen como nuestro invitado de hoy. Y mientras nosotras andamos por aquí y ustedes lo hacen por allá, seguimos haciéndonos compañía mientras aprovechamos el momento para volverles a agradecer todas y cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos trasladan el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que conforme se preparan para escuchar que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y compañeros de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Bueno, y por otro lado, no vayan a pensar ni por un momento que no voy a recordarles esta propuesta tan a tener en cuenta que les traigo con cada clandestino. Vuelvo a insistirles en la necesidad de reflexionar sobre la importancia de adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad. En definitiva, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que pretendo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y por lo tanto un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y desde luego les invito a tener presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Las comunidades autónomas son divisiones territoriales con capacidad de administración y legislación y con competencias para ejecutar leyes. En España hay 17, pero también hay 2 ciudades autónomas. El caso de Ceuta y Melilla es especial. A diferencia de las comunidades autónomas, estas 2 ciudades asentadas en el norte de África gozan de un nivel de competencias muy inferior al de las comunidades, quedando definidas por sus estatutos correspondientes como entes territoriales peculiares de carácter autonómico, ciudades autónomas. Como máxima premisa, ambas carecen de capacidad legislativa, por lo que pueden gestionar determinadas materias recogidas en sus estatutos, pero no dictar leyes sobre las mismas. Esto significa, por ejemplo, que las competencias educativas en las ciudades de Ceuta y Melilla son asumidas por el propio Ministerio de Educación del Estado español.
No les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar, y mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y, por supuesto, en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme, ¿quién? Y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento, y aquí, desde el control, José Trigos, y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. ¿Por qué nos tratan así? A ti te voy a explicar mi opinión personal. A los menores de edad, muchas personas nos tratan con maldad. En todos los rincones no nos tratan por igual. Tenemos que acabar con esta injusticia social. Mírate por dentro, míralos por fuera. Somos iguales que cualquiera. Ni ellos son mejores, ni yo soy peor. Blanco y negro, ¿a quién importa el color? Dejemos la ignorancia y empecemos a entender que seamos diferentes no tiene nada que ver. Luchemos contra el abuso, la explotación sexual, porque algo tan cruel no se puede tolerar. Los racistas suelen ser de cerebro muy estrecho. Su racismo es el temor a la igualdad de los derechos, el derecho a la salud y al servicio sanitario. Para sobrevivir es algo más que necesario. Para sobrevivir es algo más que necesario. Cantemos todos a la vez, artículo 1, 2 y 3, sabe el mundo lo que es. Cantemos todos a la vez, artículo 1, 2 y 3, sabe el mundo lo que es. En la misma línea está el artículo 3. Recordemos, cualquier hecho debe ser en su interés. Un infante en te contraste, pasaba hambre. Pocos sus derechos se respetaban hasta que tú llegaste. Elegimos también el derecho a la vivienda, es porque todos merecemos un hogar. Y no estar en la calle en busca de un trozo de pan. Vivir en la calle no es una vida digna, no se está respetando el derecho a la misma. Era inteligente, pero un poco revoltón. Solo necesitaba paciencia y un poco de atención. Nadie nace sabiendo acaso tú lo hiciste. Ya no me vale, me arrepiento de aquel palo que cogiste. Si queremos que nuestros derechos sean respetados, salgamos a la calle. Hoy Clandestino, el nombre con el que bautizamos este espacio de radio hace ya 10 años, cobra más significado que nunca, al igual que la sintonía del programa. Hace 7 años y 2 meses, nuestro invitado ya nos acompañó también. Entonces dije de él que Lucía Retuerto, una periodista que ha trabajado en Radio Nacional de España, especializada en temas sociales, flujos migratorios y que sigue con especial interés la vulneración de los derechos humanos, dijo: Don Quijote tiene nombre, sombra y figura en Melilla. Iba para Sancho Panza, pero las injusticias de la vida le convirtieron en el mejor hidalgo al otro lado del estrecho. Se llama José Palazón y este hombre fundó la Asociación Pro Derechos de la Infancia, Prodein, hace ya unos cuantos años. En el año 2014 recibió el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña en su edición 25, concedida por Médicos del Mundo, por esa fotografía de un grupo de subsaharianos encaramados a la valla mientras unos vecinos estaban jugando al golf. Una fotografía que ha dado la vuelta al mundo desde entonces y de tanto en tanto sigue apareciendo aún en distintos medios. Y en el año 2018 el gobierno vasco le galardonó con el premio René Cassin de Derechos Humanos, que le fue entregado por el mismo lehendakari Íñigo Urkullu. Aunque defiende todo tipo de causas,
que sin su presencia estarían perdidas. Está centrado en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo de las y los menores que viajan solos o menores a los que, aun estando acompañados por sus progenitores, se vulneran sus derechos. Él es un activista que emite opiniones muy contundentes sobre las vulneraciones de los derechos humanos que se están produciendo en las fronteras de la Unión Europea. Siempre lo ha hecho porque no le rinde pleitesía a nadie. Bienvenida seas a Clandestino, José. Hola, buenas tardes. Buenos días, mejor dicho. Sí, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues nada, muy bien. ¿Sabes? Con muchas ganas de estar con vosotros aquí un ratillo. Pues la verdad es que hasta que por fin volvemos a traerte a Clandestino. Mucho ha llovido ya desde hace 7 años y muchas cosas han cambiado en todo este tiempo. Ya veremos a lo largo de esta conversación si para bien o para mal. Sea como fuere, es un gusto poderte tener aquí de nuevo con nosotras. José, ahora cuando te he presentado, he dicho que presides ProDEIN, la Asociación Pro Derechos de la Infancia, ahí en Melilla. Si te parece bien, ¿por qué no comenzamos explicándole a quienes nos están escuchando por qué se fundó esta asociación y qué hacéis principalmente en ella y desde ella? Pues mira, la asociación se fundó en el año 98 y fue pues por pura, es una cuestión muy actual también, por pura necesidad. En la calle habían en aquella época un centenar de niños que estaban viviendo solos, ¿no? En unas condiciones fatales, en unas condiciones pésimas, eran niños pequeñitos. En aquella época eran niños de menos edad que los de ahora, no eran niños de 12, 11, 13 años, ¿no? Y había niños muy pequeñitos en la calle viviendo, pues ya te digo, durmiendo en contenedores de basura, comiendo, en fin, lo que les daban. Era un desastre, enfermos muchas veces, ¿no? Y era una evidencia tan grande aquellos en la ciudad, no eran muchos, eran 100, pero eran tan chiquitillos y se movían tanto que parecía que la ciudad estaba llena, ¿no? Hacían muchísimo ruido y era necesario. En aquella época ya en España se daba la obligación, la administración tenía la obligación legal de acoger a esos niños, de tutelarlos, de tenerlos en acogida, ¿no? De procurar que no estuvieran en la calle. Era una obligación de la administración española, ¿no? Pero aquí en Melilla pues todavía no, hacía ya varios años que era obligación, digo, que estaba aprobada por ley que el Estado los tutelara, pero aquí en Melilla todavía no había llegado el boletín oficial del Estado y todo, en fin, las administraciones pasaban de aquello, decían que eran niños de aquí, que eran niños de Marruecos, ¿no? Nosotros constatamos que efectivamente no eran de Marruecos, no venían de Marruecos y se iban a dormir, como decían, se iban por las noches a su casa, como decían aquí en Melilla, sino que vivían aquí de forma permanente, ¿no? Y entonces empezamos pues con nuestras primeras guerras, nuestra primera lucha, que fue conseguir que los tutelaran, que se abrían centros de acogida, que no existían centros de acogida, ¿no? Uh-huh. En un año conseguimos que se hicieran 5 centros de acogida para unas 20 plazas o así. Eran los 100 niños que habían, ¿no? En un año conseguí que se hicieran 5 centros de acogida en Melilla, cuando había una oposición, una voluntad política totalmente en contra, pues fue muy duro, muy duro, ¿no? Pero lo hicimos con mucho trabajo y bueno. Me puedo imaginar lo duro que podía ser. Sí. En estos tiempos tan difíciles y de retroceso en el respeto a los derechos humanos, cada vez se te abren más frentes, José. Llevas ya cerca de 4 años enfrascado en el acompañamiento a niñas y niños que están sin escolarizar en Melilla, porque la Dirección Provincial del Ministerio de Educación ahí en tu ciudad les deja fuera del sistema educativo, a pesar de que en España el único requisito es tener edad para cursar cualquier ciclo de educación obligatoria. Estamos constantemente viendo vídeos de las acciones de denuncia que lleváis a cabo, declaraciones de los menores y sus propias familias. La verdad es que visto desde la península esto resulta más que llamativo. Sencillamente es indignante, pero también visto desde aquí no se comprende el porqué de esta situación. La pregunta es sencilla, aunque imagino que la respuesta no tanto. Pero, ¿por qué se niega el Ministerio a escolarizar a este grupo de menores y de cuántas menores y cuántos menores estamos hablando?
Vamos a ver, mira, la ciudad de Melilla se ha mantenido durante muchísimo tiempo pues de una sarta de mentiras, ¿no? De las cuales sacaba pues de disimular ciertas realidades, ¿no? De negar ciertas realidades que producían pues múltiples beneficios pues en la economía y en la dinámica de funcionamiento de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el contrabando que se hacía en la frontera, y seguramente casi todos han visto alguna vez pues, aquellas mujeres cargando bultos en la frontera, el tema del contrabando, el tema de la explotación laboral que sufren aquí en Melilla, pues sobre todo mujeres y también hombres, ¿no? Pero sobre todo mujeres pues en el ámbito de el servicio doméstico, ¿no? Bueno, pues el tema de la prostitución, ¿no? De la prostitución, de mujeres que se prostituyen, que vienen de Marruecos, ¿no? De la Marruecos. En fin, hay un sinfín de cosas que teóricamente no, que se niega que existan, que existen y que le dan forma a la ciudad, ¿no? Una de ellas, pues, víctima de toda esta de estas circunstancias, pues son los niños, pues los hijos de aquellas señoras que portean el contrabando, de esas señoras que ejercen la prostitución, de estas empleadas del hogar sin ningún contrato ni documentación, que trabajan por nada, por muy poco dinero todo el día, ¿no? Y que no tienen derecho a absolutamente nada. No tienen derecho a un contrato de trabajo las madres, no tienen un contrato a un permiso de residencia a ninguno de la familia, y no tienen, ya para colmo, pues el derecho a ir al colegio ninguno de los niños. No estamos hablando de personas migrantes que hayan llegado ahora, ayer, o hace 6 meses, o hace 2 años, o hace 3 años. Estoy hablando de gente que incluso ha nacido en Melilla. Me refiero no solo a los niños, que prácticamente todos los que estamos llevando ahora en el tema del colegio pues han nacido en Melilla, sino al tema de las madres, incluso muchas veces el tema de los abuelos, son gente de Melilla. Sí, imagínate que yo, por ejemplo, llegué a Melilla, yo soy de Cartagena, yo llegué a Melilla con 14 años. Con 14 años, y yo aquí no he tenido nunca un problema de nada, porque soy español y estoy aquí y, en fin, con pleno derecho, ¿no? Y cuando estoy aquí me encuentro con gente que lleva hasta 2 generaciones y en algunos casos hasta 3 generaciones aquí, y que carece absolutamente de cualquier documento de identidad que le asocie a esta ciudad, o sea, que le establezca un vínculo con esta ciudad. No tienen permiso de residencia, tienen como mucho una partida de nacimiento, ¿no? Como mucho, y es lo más que... Y entonces eso condiciona pues todo lo demás, condiciona incluso lo que estás comentando, o sea, que haya niños que no tienen derecho a ir al colegio. Bueno, has mencionado, Isabel, que hace 4 años que llevamos con el tema de intentar escolarizar a niños, y llevamos 4 años, pero llevamos por lo menos 10 años más, aparte de esos 4, o sea, el tema de la escolarización de niños es un tema recurrente en Melilla de siempre, ¿no? Lo que ocurre es que hay años que hemos conseguido que el Ministerio de Educación pues accediera a la escolarización de niños, pues, un centenar de niños, como otro año han sido 180, casi 200 niños, en fin. Pero lo que está ocurriendo ahora es difícil de entender, porque no es que haya habido una acción para escolarizar a niños y que el gobierno, como siempre, el gobierno de turno, como siempre, al final lo haya escolarizado a los pocos meses, sino que llevamos 2 cursos completos en los cuales el gobierno no accede a escolarizar a los niños. Es decir, los niños de hace 2 años, 2 cursos, 3 años, como dice este año y pico, para acá, pues no hemos conseguido que hacen al colegio y están perdiendo pues 2 cursos ya, ¿no? Es la primera vez que pasa. Es la primera vez que un gobierno se niega a cal y canto a escolarizar a niños de la ciudad, niños nacidos en la ciudad, niños que viven en la ciudad, niños que... Y estas circunstancias se dan además precisamente con un gobierno que es lo que uno menos esperaba, porque aquí gobierna el Partido Socialista, ¿no? En coalición con el Coalición por Melilla y con Ciudadanos, que es muy minoritario, ¿no? Y dan justo la mayoría. Pero precisamente con un gobierno que se supone que es un gobierno progresista, un gobierno de avance social, de mejora de las condiciones, pues como no, de toda esta gente, ¿no? Que no tiene documentación y son ciudadanos de la ciudad, y que pueden llegar a ser ya el 20% de la ciudad, de los ciudadanos de la ciudad, pues resulta que no, que es el gobierno que más se ha cerrado filas, ¿no?
la idea de no. Además es un tema muy racista, porque claro, toda esta gente que no tiene documentación son marroquíes de origen marroquíes, y en algunos casos marroquíes. Yo digo de origen marroquí porque los abuelos, los padres han sido marroquíes, los niños han nacido aquí, y claro, también son marroquíes, ¿no? Pero son más de Melilla que yo. O sea que yo, como digo antes, yo vine con 14 años, y estos niños han nacido aquí, ¿no? Muchos de ellos. Es decir, que son más de Melilla que yo, pero no pueden participar en nada, ni no pueden ni ir al colegio, ¿no? Pues es precisamente este gobierno que debería de eliminar esas cosas, pues el gobierno que se está oponiendo con una dureza tremenda a que los niños entren al cole. Yo sé que para las personas que no están relacionadas profesionalmente o como activistas con el ámbito de las migraciones es bastante complicado entender el mecanismo y la perversión de la ley de extranjería que puede permitir que una persona lleve viviendo en España, como bien dices, 14 años o que sus padres y sus abuelos ya vivieran aquí en España, que no se nos olvide que Melilla hoy por hoy todavía es España. O sea, es que es lo... Un sitio muy particular de España. Sí, eso sí es verdad. Ahora hablaremos de la particularidad de Melilla. Pero bueno, nos extraña que no tenga permiso de residencia ni trabajo porque sencillamente no puede aportar un contrato de trabajo de un año a jornada completa, cuando precisamente están trabajando a jornada completa o más que jornada completa, solo que quienes les contratan no aportan la documentación y no intentan regularizar su situación administrativa. Pero en este caso, además, estamos hablando de menores que hasta incluso han nacido aquí, como bien dices, en territorio español, que verás tú, aunque no hubieran nacido, siendo menores, la misma ley de extranjería, el artículo 9, garantiza la escolarización de las menores y de los menores independientemente de la situación de regularidad administrativa. De hecho, está tan clara la cosa que hasta la misma Asociación de Abogados y Abogadas Extranjeristas os está apoyando. El mismo José Luis Rodríguez, que es profesor de Derecho de la Universidad de Málaga, se ha implicado en este asunto porque incluso habéis planteado demandas judiciales. ¿Cómo están resultando estas demandas? ¿Habéis recurrido a otras instancias judiciales o de organizaciones internacionales? Sí, mira, aparte de que cualquier persona, yo creo que puede entender, ¿no?, que un niño tiene que estar en el colegio y donde mejor puede estar, y que debe de entender que en un país como en España, ¿no?, pues seguramente hay leyes que obligan a los padres que lleven a los niños al colegio, sean de la nacionalidad que sean, y tengan la documentación o no que la tengan. Es una cosa que uno pues se la puede imaginar fácilmente, ¿no? Porque bueno, en fin, todavía piensa que España es un país de derechos, ¿no? Bueno, independientemente de eso, como tú bien dices, pues se ha recurrido a través de la Asociación de Abogados Extranjeristas, de forma conjunta, a través de mil personas más, de muchísima gente que está trabajando para que esto llegue más lejos, para que llegue a donde tiene que llegar. Te puedo decir que el Defensor del Pueblo tiene una implicación absoluta con el tema del Defensor del Pueblo español, ¿no? Y lleva no estos cursos, estos dos últimos cursos que te digo, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, las recomendaciones que hace el gobierno son tremendas. Otro año el Defensor del Pueblo ha sido precisamente, las recomendaciones del Defensor del Pueblo han sido precisamente las que han dado lugar a la escolarización de los niños. Este año no. El gobierno que tenemos, el gobierno socialista, el gobierno pues no obedecerá, no hace caso omiso de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ¿no? Pero el Defensor del Pueblo sigue insistiendo en el tema. Los niños tienen que estar en el colegio, ¿no? Se ha pronunciado en el mismo sentido de la ONU el Comité de Derechos del Niño, que es el organismo pues internacional más grande que vigilante de los derechos de la infancia, ¿no? A nivel mundial. El Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado expresamente de forma reiterada sobre una quincena de niños ya que han llegado allí su caso, ¿no? Para que llegue un caso al Comité de Derechos del Niño antes que agotar pues una serie de recursos judiciales en España, ¿no? Entonces solamente han llegado allí pues eso, un número limitado todavía pequeño de casos que precisamente en estos días están siendo escolarizados. O sea, el gobierno nacional, fíjate
está abocando, está anulando las órdenes de no escolarizar a los niños que se emiten desde la Delegación de Educación en Melilla. O sea, le quitan al delegado de Educación en Melilla la potestad que tiene de decidir quién escolariza y quién no. O sea, se queda sin esa atribución, y desde el gobierno español le están abocando, le están anulando las órdenes de no escolarización, y está escolarizando a esos niños, a los niños que vienen con la indicación del Comité de Derechos del Niño que se han escolarizado inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro, a estos niños, a los otros no. Bueno, se está escolarizando también muy poquito a poco, a cuentagotas, a los niños que están también, que tienen abierto un expediente en la oficina del Defensor del Pueblo. Uh-huh. Y fíjate qué raro suena esto, ¿no? Fíjate qué raro, y que nos da una idea clara de qué sitio estamos, en qué ciudad vivimos y qué representantes políticos tenemos aquí en la ciudad, ¿no? A los niños que tienen padrón. Es decir, los niños que sí tienen padrón, estamos hablando antes de niños que no tenían padrón, que no tenían documentación, bueno, pero es que va más allá, hay todavía un punto más lejano en el horizonte de violación de derechos. Niños empadronados en la ciudad, con padres con padrón en la ciudad, ¿eh? Están empadronados en la ciudad, viven en la ciudad, son vecinos de la ciudad y tienen el reconocimiento de la ciudad autónoma de que están aquí, de que están aquí, de que están trabajando, de que están viviendo, de que tienen una casa. Pues había niños, y se van cerca de 20, los niños, o 20 y tantos, los niños que teniendo padrón, estando empadronados en la ciudad, no les admitían en el colegio por ser de origen marroquí. No se les admitía en el colegio. Pero eso es racismo puro y duro. Racismo puro y duro. Es que todo es racismo puro y duro. Es que no llevar a un niño al colegio que tenga padrón no es racismo puro y duro. Lo que pasa es que, claro, con el tema de niños que tienen padrón, pues es más que evidente ya, ¿no? El colmo de la evidencia, ¿no? Bueno, pues a esos niños que tenían padrón se les ha pedido este año, a pesar de presentar el padrón, se les estaba pidiendo al Ministerio de Educación tener residencia. Permiso de residencia. Tener residencia para poder ir al colegio, ¿no? Eso es absolutamente ilegal, ¿no? Eso no se le pide a ningún niño en ninguna ciudad española, no se le pide. En ninguna ciudad española. Por eso te decía antes lo de la particularidad de esta ciudad. Afortunadamente, 2 años después, es decir, relativamente hace muy poco, como te digo, el Ministerio de Educación desde Madrid pues está abocando es un término muy duro. O sea, desde allí le están quitando al director provincial de aquí la atribución que tiene de decidir quién va al colegio y quién no. O sea, él dice que no, el director dicta una resolución sobre un niño, este no va al colegio, y entonces me dicen, ese sí va al colegio, y le anulan la orden. Es muy grave. No le han quitado el sueldo, le han quitado la competencia, pero no el sueldo. Bueno, ¿y por qué no lo destituyen de una vez ya? Bueno, no sé, eso es lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a comentar, nadie se atreve a decir qué está pasando con eso. Sí. Nosotros sí que nos atrevemos aquí en Clandestino, por lo menos a formularnos la pregunta. José, si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa mientras aprovechamos para escuchar un tema musical precioso titulado Dance, y canta y baila un grupo de niñas y niños huérfanos de Uganda que consiguen recursos para la ONG que les da cobijo, grabando los vídeos de sus cantos y coreografías y subiéndolos a YouTube. Me refiero al grupo Masaka Kids Africana, que lleva el mismo nombre de la ONG. Por otro lado, tremendo esto, que tengan que hacer eso para poder tener recursos. Masaka
¿Qué te parece? Qué bonito, qué bien, qué bonito lo que hacen y qué bonita la canción. ¿Verdad? Tú sueles viajar mucho por África. Yo no sé, bueno, fíjate tú, me voy a saltar hasta, entre comillas, el guión. Estuve a punto de permutar una vez con Melilla, ¿eh? Pero vamos, a punto de permutar significa a punto de firmar, vamos. ¿Y por qué no lo hiciste? Mira, porque... Hace falta gente como tú aquí, ¿no? Pues, porque recibí muchas presiones familiares y no familiares de todo tipo. Pero bueno, yo no escuchaba ya a nadie, decía que me voy. Y la verdad es que yo sabía lo que había en Melilla y, bueno, era uno de los objetivos, ¿no? Claro. Ahora mismo yo llevo más de un año inmersa, pero como tú no te puedes hacer una idea, en el proceso de reconocimiento de mi pueblo de Campillos como ciudad amiga de la infancia de UNICEF. De hecho, soy la técnica municipal de referencia ante UNICEF y en el ayuntamiento para este menester. Bueno, pues se ha aprobado el primer plan de infancia y adolescencia, se constituyó el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que ahora comenzamos precisamente a partir de esta semana a revitalizarlo y reforzarlo con bastantes recursos públicos, en fin. Y no te puedes hacer una idea de lo que sueño con la Convención de los Derechos de la Infancia, porque es una constante y permanente alusión a los mismos. Que no se nos olvide una cosa, que tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, el 20 de noviembre del año 1989 se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es como se llama realmente, ¿no? Cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen. Y esta convención, exactamente, y esta convención se convirtió en ley en 1990, es decir, hace 31 años ya, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España, una convención que además ya ha sido aceptada por todos los países del mundo, bueno, menos de Estados Unidos. La pregunta que a mí me surge ahora mismo es, Marruecos la firmó. Marruecos la firmó también. Exactamente. ¿Qué dicen desde Marruecos ante esta situación y qué dice UNICEF? UNICEF, no las asociaciones de apoyo UNICEF, sino UNICEF como tal. Ante esta situación, ¿os ha contactado? Sí, UNICEF nos ha contactado recientemente para ver qué pueden hacer con el tema de la escolarización. El tema de la escolarización es uno solo de los temas de la grave, ¿no? Donde se está violando por la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y la legislación española, pero es solo uno de los temas puntuales, o sea, es que hay muchísimos más, ¿no? UNICEF ha intervenido en otros temas, en el tema de escolarización, pues ya hace unos meses, muy pocos meses, que sí, que dijo que iba a moverse. Preguntaron cómo estaba la situación, pidieron información, se les dio y querían pues hablar con el gobierno para bueno, yo les recomendé que lo que tenían que hacer era sobre todo intentar que el gobierno creara un régimen de una normalización de la entrada de los niños al colegio y de la documentación de los niños, de que los niños pues tengan la documentación que tienen que tener en la ciudad y la vida que tienen que tener en la ciudad, la vida de cualquier niño, de cualquier vecino, de cualquier niño de la ciudad y sus familias, ¿no? De normalizar la vida de los críos. O sea, no se preocuparan tanto de que entrara Mohamed al colegio este año, sino de normalizar la situación de entrada de todos los Mohamed en los años sucesivos, ¿no? Y no tener que estar cada año haciendo pues lo que estamos haciendo, poniendo denuncias, concentrándonos en educación, y pidiendo firmas y las mil cosas más que se hacen para que lo metan en el colegio. Es decir, que llegue un momento en que todo sea normal, es decir, que el niño cumple la edad de entrar al colegio y entre al colegio. Yo una cosa que no he entendido nunca es que no entren al colegio porque digan que no son de Melilla, cuando viven en Melilla, y la ciudad, precisamente por tener una frontera, tiene suficientes recursos policiales y administrativos de todo tipo para comprobar si efectivamente esas familias viven o no viven en Melilla, ¿no? Es decir, con la simple visita de la policía un par de veces a casa, a distintas horas del día y en distintos días, y ver la casa y ver el domicilio, y pues ya está, pues sí, vive aquí, ¿no? Vive aquí. Y se acabó, ¿no? Pues no, eso no se hace porque no interesa saber si vive aquí o no vive aquí, no interesa tener a más niños en el colegio, ¿no? O sea,
Esas son cosas. El otro día... Entonces yo eso fue lo que le dije a un vamos a acabar con esto, vamos a acabar con este tema, vamos a hacer que haya una confirmación de la residencia de la gente que vive en Melilla, ¿no? Una confirmación de que están aquí, de que trabajan aquí, de que están todo el día, pues eso, en todas las casas hay una señora de servicio doméstico que trabaja todo el día por escondida, ¿no? Y haciendo contrabando y levantando casas y haciendo no sé qué y en el puerto y normalizar un poco la vida de la ciudad, de los ciudadanos de la ciudad, de la gran parte de ellos. Y hablando de la ciudad, el otro día hablando contigo por teléfono, y hoy lo has mencionado en más de una ocasión, me decías que las ciudades de Ceuta y de Melilla sois la avanzadilla en todo. Bueno, las adelantadas. Sí, que ahora me gustaría a mí... explícame bien esto. Es un título oficial que dio Franco, o sea, gozan de la categoría, de una situación especial de ser las ciudades adelantadas de España, ¿no? Adelantadas en cosas malas, adelantadas en el movimiento. Aquí el movimiento nacional, la guerra civil y todo eso empezó un día antes que en el resto de España. Entonces Melilla tiene esa calificación todavía, ¿no? Ese título, ¿no? De ciudad adelantada, de esas cosas malas, ¿no? De todo lo malo, y parece que lo sigue siendo. O sea, fíjate, a tenor de lo que está pasando con los niños, a tenor de lo que está pasando pues con todo, ¿no? con la frontera, con el tema de la inmigración, con el tema... ¿Has visto la cantidad de gente que está muriendo en el mar? ¿Has visto la cantidad de gente que está muriendo en el mar teniendo una frontera terrestre en Ceuta y en Melilla, con una oficina de asilo que se podía recibir a la gente, tramitarles la documentación y que pasaran a la península sabiendo que... Yo es que no lo entiendo. Sabiendo quién son, qué quieren, van a trabajar, No, se tienen que tirar al mar, irse a otra punta del Atlántico, tienen que irse a Canarias, tienen que tirarse ahí en el Mediterráneo, tirarse al mar ahí, ahogarse, morirse y encima presumen de que controlan las fronteras de Ceuta y Melilla y que por aquí está pasando poca gente, como si eso... Y se les llena la boca de bueno... Como si fuera para presumir. Sí, presumen de que... Yo no lo entiendo, de verdad, es tan desastre todo, tan malo, tan bajo. Luego, por otro lado, imagino que estar de forma permanente ahí tocando las narices y señalando las situaciones de vulneración de derechos humanos, con pruebas gráficas además, una y otra vez, ahí como mosca borriquera y evidenciando lo que nadie o muy poca gente quiere ver, tendrá su coste personal. Bueno, rectifico, no imagino, lo sé, a ciencia cierta y por experiencia propia que lo tiene. También imagino que en un espacio de territorio tan pequeño y cerrado, las presiones serán unas cuantas. Fíjate que hoy se celebra el día... unas cuantas, te lo he dicho así como... Mira, José, no estás solo, pero sabemos por el calvario que pasas, ¿no? Pero fíjate que hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia y, por supuesto, defender a quien comunica y ejerce la profesión, porque muchas veces demasiadas. Se paga un peaje tan alto como la misma vida para que la sociedad esté enterada de lo que sucede. Fíjate, aquí en España, David Beriaín y Roberto Fraile, ¿no? Los dos últimos periodistas asesinados en Burkina Faso. ¿Cómo está el nivel de independencia periodística de los medios locales en Melilla? ¿Están recogiendo fidedignamente la situación de las menores? Ya. Fatal, no, de lo peor, lo siguiente es fatal, ¿no? O sea, no son independientes, vamos. Nada, absolutamente nada, o sea, son totalmente dependientes de la propaganda que le hace el ayuntamiento, del dinero que se reciben en publicidad y ya está, y totalmente dependientes del poder político, ¿entiendes? Mira, por ponerte un ejemplo, el tema de la escolarización de los niños, que llevamos, ya te digo, 2 cursos completos, que son 3 años ya. Entonces, pues apenas se ha visto alguna vez en alguno de los periódicos, ¿no? Locales, ¿no? Quizá, y no ahora tampoco, pero quizás fue más oído exclusivamente en Radio Nacional. Exclusivamente, fíjate lo que te digo, en Radio Nacional. Fue la única radio que mantenía aquí, en la época del PP y estos comienzos del actual gobierno, un poco de independencia y mantenía un poco de... que ahora ya tampoco, ni eso casi, ¿eh?
O sea más que los demás. Que en el caso tuyo siempre son los medios de la península o otros medios internacionales los que se hacen eco de todas tus denuncias. Sí, aquí nos tiene un silencio total. O sea, a nosotros ni se nos nombra. No, si cuando se nombra algo de lo que hacemos, no se nos nombra a nosotros. Nuestro nombre aquí está prohibido políticamente. Lo tienen prohibidísimo, vamos, ¿entiendes? Y bueno, ¿y cómo les sienta una vez que...? Porque claro, cuando ya trasciende a nivel nacional y a nivel internacional, quedan en ridículo al no cubrir las noticias que suceden en su propia ciudad y, o sea, en ridículo total y absoluto. Sí. Pero mira, yo me acuerdo que hace a lo mejor 7, 8 años, cuando pasaba lo que tú dices, lo que me estás comentando ahora, cuando salió una noticia nacional, que aquí no habían dicho nada, ¿no? Los saltos a la valla, cosas de ese tipo. Y entonces había un momento en que me llamaban de los periódicos locales y me decían, hombre, José, que mira que nos gustaría, como vemos que está saliendo, nos gustaría que nos avisaran también a nosotros, tal, y nos mandara, porque yo los castigaba, ya ni les mandaba la información. Y nos mandan la información a nosotros y ya nosotros la sacamos también. Pero eso lo hacían antes, pero es que ahora les da igual, o sea, cuestiones ya tal. Pero vamos a ver, esto es un poco de esquizofrenia colectiva, vamos a ver. Sí, pero ¿cómo que me pases la información? Si yo soy periodista y estoy trabajando allí y vivo allí, claro, ellos verán lo mismo que ven tú. Pues no. Mira, te digo igualmente que, por ejemplo, en el 2014, 2015, ¿no? Son cuando los saltos a la valla de Ceuta y Melilla, cuando la entrada de inmigrantes, yo he estado en sitio grabando pues una entrada de inmigrantes que estaban en la valla y por ejemplo viendo una actuación pues fuerte de la Guardia Civil, como la Guardia Civil les pegaba, como los devolvían y tal. Y al principio esas imágenes que se veían en la televisión y tal, no eran las imágenes de los que estaban conmigo también en televisiones grabando aquello. No salían las imágenes de lo que ellos estaban grabando, sino que salían las que grababa yo, que me las pedían, y les ponían el título de abajo de imágenes grabadas por Prodein, porque no querían que salieran imágenes grabadas por ellos, porque no se lo permitían, porque ellos no podían grabar eso, no podían hablar de esas cosas. Entonces era Prodein quien grababa las imágenes y quien difundía la noticia, ¿no? Y entonces ellos sacaban la noticia que daba Prodein, cuando ellos estaban también, como tú dices, y lo veían, pero no eran capaces, no podían, no tenían la autorización para dar la noticia a ellos. Madre. Era Prodein, eran los malos los que decían que estaba pasando aquello. Y yo alucinaba, yo me quedaba frío, joder, ¿cómo estás? Pero bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿sabes? Madre mía. Mira, hay dos temas de los que no podemos dejar de hablar, aunque sea de manera sucinta, porque nos queda muy poquito tiempo. Mejor dicho, dos asuntos, ¿no? Uno de ellos, la expulsión de las personas migrantes que estaban alojadas en el hotel por mediación de Cruz Roja y que fueron desalojadas de malas formas por esta misma organización ahí en Melilla. De hecho, resultó dantesco ver el vídeo donde trabajadores de Cruz Roja desahuciaban a estas personas enfermas acogidas en el Hotel Nacional de Melilla y además tratando de impedir la libertad de información y expresión. Vamos, tratando de evitar que tú dejaras registrado el hecho de forma gráfica. ¿Qué sabemos de estas personas? ¿Se ha pronunciado Cruz Roja como organización después de que informaras de estos hechos? No creo, ni lo va a hacer, ni creo que lo vaya a hacer, ¿no? Y no solamente pasó aquella vez, pasó también una vez antes, una semana antes, con 3 chavales que salieron al cumplir la mayoría de edad, salieron del centro de la Purísima, 3 chavales extutelados, ¿no? Sí, extutelados de Mali, y entonces salieron a las 7 de la tarde del centro de la Purísima y no tenían ningún sitio donde ir, ¿no? Entonces estuvimos con ellos hasta las 12 de la noche recorriendo los centros que hay pues en la ciudad para ver si podían entrar en el CETI, para ver si podían entrar en la Plaza de Toros, para ver si podían entrar en un centro de acogida que está a cargo de Cruz Roja, de personas que están en la fase de estar confinadas para ver si tienen COVID o no, los extranjeros que llegan. Y por ejemplo, en aquel sitio que también gestiona Cruz Roja, sería el mismo señor que sale en un vídeo que yo he puesto en YouTube, sin pegando gritos y haciendo el salvaje. El mismo señor salió de allí haciendo exactamente: a mí no me saque fotos, a mí no me... Joder, te voy a romper la cámara.
Es que parece que tienen gente dedicada a eso, ¿no? Que contratan a matones que se dedican pues a eso, a ese tipo de cosas, a intentar evitar. Pues aquellos niños no fueron acogidos aquel día en el local de Cruz Roja tampoco, o sea que al final los metimos en otro sitio, ¿no? Pero no en el local de Cruz Roja, ya que el hombre se puso por la tremenda y al final llamó la policía a las 12 de la noche, que ya era la hora de... Estábamos allí esperando a ver qué pasaba, y llamó a la policía para que nos identificara y por el estado de alarma nos pusieron una multa. Aquel mismo señor, ¿no? Que pega los gritos, que va pegando los gritos por ahí con el uniforme de Cruz Roja. Bueno, y así es, ¿no? Madre mía. Y en ese ambiente hay que moverse aquí si quiere. Es que ahí... Si quiere echar una mano a la gente, ¿no? Madre El desahucio del Hotel Nacional, pues es un desastre. Bueno, sí se puede ver, está puesto en internet, en Facebook, como es Cruz Roja la que va a desahuciar. Y yo no sé si en el resto de España eso ha pasado alguna vez, pero el Cruz Roja de Melilla va a los desahucios que no quiere hacer ni la policía, porque el día anterior, o sea, hubo un día que fue la policía y los inquilinos del hotel dijeron no nos vamos, y la policía se fue, ¿no? Entonces el día siguiente aparece Cruz Roja a hacer el trabajo de la policía. Bueno, pues la verdad es que te digo una cosa, Cruz Roja como organización, me refiero ya hasta internacional, ya no solamente Cruz Roja española, sino como una organización internacional, debería tomar cartas en el asunto, porque la verdad es que deja por tierra absolutamente toda la credibilidad que pueda tener Cruz Roja ahora mismo con actuaciones de estas características, vamos. Pues claro, Cruz Roja de Melilla, vamos, yo no sé en el resto de España cómo funciona, ¿no? Pero Melilla deja mucho que desear, ¿eh? O sea. No, y además lo vemos. Quiero decir, si el problema es que yo creo que que sucede, sino que lo que les molesta realmente es que se sepa que sucede. Y además que se sepa precisamente porque te encargas tú de dejarlo registrado de manera gráfica para que nadie diga nunca que eso no es verdad o que no sucedió. Claro, por eso es mi empeño en registrar todas estas cosas de forma gráfica, porque luego soy yo contra todos, ¿no? Entonces, no, otra vez aquí. Otra vez José Palazón. Otra vez. Otra vez, no, pues mire, usted lo puede ver, está visto, no, José Palazón no dice, no, si no fuera verdad lo que digo, pues seguramente hace mucho tiempo me tendría que haber callado ya. Hace mucho tiempo que tendrías que haber emigrado. Sí, y sigo aquí. Y sigues ahí. Y sigo aquí. Vaya tela. Pues José, siento decirte que hemos llegado al final de esta conversación, que Clandestino de hoy ha terminado. La verdad es que... ha sido todo un placer haber contado contigo para conversar sobre cuestiones que deben saberse y como te dije el tiempo pasa volando y al final siempre se quedan un montón de cosas en el tintero, pero bueno, espero que hoy hayamos contribuido por lo menos a presentar y dar a conocer un poco más de todo lo que se está haciendo ahí también y todo lo que está sucediendo y que, bueno, dentro de poco pues nos volvamos a encontrar aquí en Clandestino. Seguro que sí. Seguro que sí. Sobra decir que las puertas las tienes abiertas siempre que necesites o siempre que quieras. Solamente tienes que llamar y ya está. Un abrazo muy grande, compañero. Gracias, igualmente. Y hasta aquí nuestro Clandestino de hoy. Como cada día, espero y deseo que les haya arrojado luz sobre asuntos que nos competen como ciudadanía. Ya no solamente como ciudadanía global, como un ente abstracto, sino como ciudadanía del Estado español. Solo me queda desearles que pasen una buena semana y que intenten ser felices. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Se buscan valientes. Se buscan valientes.
tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combatían. No la vas a callar. A que si me pongo delante Ya no vas a empujar. ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza a levantar. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. ¡Hey! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón. Se buscan valientes. Se buscan valientes. Se Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.